¿Qué tal, compañeros? Les mando un cordial saludo. Les doy la bienvenida formal a la primera lección que vamos a tener sobre el curso, la materia de temas selectos de Filosofía 1. Este es el primer video explicativo que voy a subir a la plataforma, al grupo de Facebook, para que sea consultado por ustedes y a su vez sirva para ir realizando las actividades que vamos a llevar a cabo esta semana. Bien, les doy la bienvenida nuevamente entonces a la materia, que por cierto, por favor hay que recordar, se llama Temas Selectos de Filosofía 1, no confundir con otra materia que se llama Filosofía nada más, que tendremos, si es conmigo o con otro profesor, el siguiente semestre, ¿correcto? Son dos materias distintas, con enfoques distintos y sobre todo con registros distintos de extraordinarios y otras cosas que esperemos ninguno tenga que padecer. Entonces, por favor, hay que recordar bien el nombre de la materia completo. En esta materia vamos a abordar diferentes temas, diferentes aspectos de la filosofía, sin estrictamente irnos cronológicamente, o sea, sin ir de los más antiguos filósofos a los más recientes, sino que vamos a tomar diferentes temáticas de diferentes épocas, con diferentes enfoques, pues con la finalidad de ir cubriendo ciertos aspectos que el programa pide de su enfoque formativo. El primer tema que vamos a abordar tiene que ver con uno de los filósofos más importantes de la historia. Por favor, recuerden que este video tiene que ser resumido, tiene que ir considerándose sus ideas principales para un resumen, para un apunte que van a entregar como parte de estas actividades que ya iré colocando en el Facebook. El primer filósofo que vamos a abordar y el primer tema es respectivamente el filósofo Platón, un filósofo griego que vivió del 427 al 347 a.C. Vivió la mayor parte de su formación en Atenas, fue discípulo de otro gran filósofo llamado Sócrates, y bueno, desarrolló su propia escuela llamada la Academia, fundada también en la zona de que hoy conocemos como Grecia, donde fungió como profesor hasta su muerte, ya casi a los 80 años. Este filósofo desarrolló una teoría muy importante en la historia de la filosofía llamada el mundo de las ideas, donde él consideraba que el verdadero conocimiento que se tiene sobre el mundo no es este físico que vemos, no es el que nos dan los sentidos mediante el tacto, el olfato, la vista, sino que está el verdadero conocimiento en las ideas de las cosas, en un mundo que él consideraba fuera de este mundo físico, llamado el topos uranus, o el mundo de las ideas justamente. Y que el verdadero conocimiento era ese mundo de ideas o de formas alejados de esta realidad, que es la realidad física o material, y el hombre cuando accede mediante su alma a ese conocimiento se obtiene el verdadero conocer o, o la verdad sobre las cosas. Y cuando accede a este mundo mediante sus sentidos, a veces se puede errar o se tiene conocimiento inequívoco. Esto puede parecer un poco religioso y de hecho lo es. Los griegos antiguos tenían la filosofía y los conceptos filosóficos muy arraigados también a su perspectiva religiosa. Sin embargo, no me voy a detener hoy tanto en la teoría de Platón de las ideas y en su perspectiva sobre ese punto, sino más bien en uno de las historias que él desarrolla en un texto llamado La República, que aquí tengo, se llama La República de Platón. En el libro séptimo de este texto, de este documento, aparece una de las ideas filosóficas más importantes que se ha desarrollado en la historia de la humanidad, que es el mito o la alegoría de la caverna. ¿A qué se refiere? Bueno, es una historia que cuenta Platón y que según él representa la situación epistemológica del ser humano. ¿Qué es esto de epistemológico? Bueno, es lo que tiene que ver con el conocimiento humano. De hecho, ya ustedes en temas posteriores van a desarrollar qué es eso de la epistemología cuando vean el tema de disciplinas filosóficas. Pero por lo pronto entonces quedémonos con que epistemología o epistemológico tiene que ver con el conocimiento humano. Y según Platón, el conocimiento humano se puede expresar o se puede hacer una metáfora de cómo es mediante esta historia que a continuación voy a contar. Según Platón, narrado esto que narra en la República, dice que el ser humano está en una especie, o que imaginemos al ser humano que está en una especie de caverna, en una especie de cueva, sumergido, donde toda su vida ha estado atado, estos personajes, estos seres humanos alegóricos o hipotéticos de los que habla Platón, están amarrados o encadenados, y que
frente a donde están amarrados desde nacimiento, no han visto otra cosa más que esa caverna y están amarrados ahí. Frente a sí pasan sombras de lo que son las verdaderas cosas. O sea, está una especie de fogata atrás, hay unas personas que pasan atrás de ellos y solamente les enseñan o les proyectan sombras de los verdaderos objetos que hay en el mundo. Sombras de caballos, sombras de otros hombres, sombras de árboles, sombras de todo lo que se les pueda ocurrir, reflejados en la pared de la caverna, y los hombres solamente desde su nacimiento han visto sombras, no han visto otra situación más que sombras de las cosas, y las verdaderas cosas están afuera de la caverna. Dice Platón que nos imaginemos que uno de esos hombres, imagínense toda su vida ahí amarrado, toda su vida encadenado, y de pronto es uno de esos hombres se suelte, que nos imaginemos que se suelte, que se logra liberar de las cadenas, que se logra liberar de ese aprisionamiento que ha tenido desde su nacimiento y sale de la caverna. Que nos imaginemos que ese hombre salga de la caverna y deje a los otros ahí encadenados. ¿Qué va a pasar? Dice Platón, pues que ese ser humano va a salir, lo va a deslumbrar la luz, obviamente, porque nunca la ha visto jamás, y va a empezar poco a poco, cuando se acostumbre su visión, a ver los verdaderos objetos, esas verdaderas cosas que estaban afuera del mundo, afuera de la caverna, afuera de su mundo, que era la caverna, y que nota de inmediato que son mucho más espléndidos, que son mucho más maravillosos, que son mucho más sublimes de lo que él se podía haber imaginado. Ve los caballos reales, ve los árboles reales, ve a otros hombres reales también pasar y se sorprende mucho. Entonces se da cuenta de que lo que estaba fuera de la caverna era el verdadero mundo, y lo que él creía que era todo el mundo, toda su realidad, era una falsedad, era una cuestión equivocada de su percepción, o era un mundo falso, un mundo inauténtico, ¿no? Entonces, obviamente, esta persona, que según Platón es una representación del filósofo, cuando se da cuenta de esta situación, lejos de esa alegría que pueda sentir por darse cuenta de que ahora conoce el mundo de a de veras y no lo que le estaban presentando como el mundo, quiere regresar a la caverna y regresa, se lo cuenta a los otros hombres que siguen encadenados y que no han visto el mundo verdadero, y estos pues lo ignoran, le dicen, no, tú estás loco, quién sabe qué viste allá afuera, quién sabe qué se te presentó o qué locuras imaginaste acá. Todo el mundo que tenemos es este que está aquí. Esta caverna, estas sombras que estamos viendo, son toda la realidad, no existe nada fuera de ese mundo. Este es nuestro universo, esta es nuestra realidad, este es nuestro entorno y no hay otra cosa. Allá afuera, quién sabe qué viste, pero seguro que te lo imaginaste o te estás inventando las cosas. Entonces este personaje pues simplemente queda como alguien que no se le cree, pero que en realidad sí conoció el mundo verdadero, que sí entendió cómo es la realidad y la vio por sus ojos, por haberse liberado de la caverna. Entonces Platón, según él, esto representa la situación epistemológica del hombre, o sea, que el hombre, lo que ya les expliqué al principio, lo del mundo de las ideas, el hombre solo aprecia con los sentidos cosas que lo engañan. Esta es una idea muy antigua, es una idea de la Grecia clásica, de la religión clásica, de la filosofía clásica, quise decir, donde se explica que el mundo verdadero se capta con la razón, que es la metáfora de salir de la caverna, y el mundo falso se capta con los sentidos, que es quedarse dentro de la caverna. Sin embargo, lo interesante del mito de la caverna o de la alegoría de la caverna es que no se detiene en una interpretación epistemológica. ¿A qué me refiero? Pues que es en general una metáfora de la filosofía. El filósofo es aquel que se atreve a salir de su entorno y de la comodidad que tiene su entorno y de la comodidad que le da lo que le rodea, y que se atreve a ver más allá de ese entorno, que se atreve a ver más allá de lo que simplemente le presentaron, que es la realidad, y la cuestiona. Dice, eso que tengo enfrente no necesariamente es todo lo que hay. Puede haber otras cosas fuera de esta caverna, puede haber cosas fuera de este mundo. Entonces la alegoría o el mito de la caverna de Platón se puede interpretar desde la política, puesto que la política puede crear un mundo falso para sus habitantes, y estos en realidad podrían salir. Metáforas como por ejemplo Corea del Norte, que se dice que tiene un entorno cerrado y que los habitantes solo viven en ese mundo y creen ciertas cosas que su dirigente les dice y no saben cómo es el mundo fuera. Hay ideas o hay metáforas
del mito de la caverna de Platón, por ejemplo, en los medios de comunicación, que los medios de comunicación, si tienen bien controlados a las personas, pueden solamente pasarles lo que ellos quieren, la famosa censura, y que así la gente ignore otras cosas que puedan estar pasando en el mundo sin que se den cuenta. Entonces, la caverna o el mito de la caverna de Platón refleja pues cómo uno puede vivir encerrado en un mundo, cómo puede uno vivir encerrado en cierta realidad, desconociendo todo lo que puede ofrecerle el mundo fuera de ella. Cuestionamiento que según Platón viene dado con la crítica, con la idea de reflexionar desde la filosofía y hacer crítica del entorno en el que vivimos. Hay dos películas que yo les voy a recomendar y que de hecho necesitamos ver, bueno, una u otra, no necesitan que ver las dos, sino alguna de ellas, que mucho de lo que dicen o del tema que tocan refleja esta idea del mito de la caverna. La primera es The Truman Show o el show de Truman, protagonizada por Jim Carrey, y que refleja la idea de un hombre que por un reality show ha vivido toda su vida en un mundo falso. Ahí se las dejo como premisa para que ustedes la vean y la investiguen. La otra es la película Matrix, la protagonizada por Keanu Reeves, de 1999, donde se habla como premisa que el ser humano toda su vida ha vivido o ha estado influenciado en una realidad virtual creada por las máquinas, ya que éstas los tienen controlados bajo ciertos esquemas virtuales que ellos les hacen ver y viven en una realidad pues también inventada por las máquinas. Esas dos películas reflejan mucho de lo que es el mito de la caverna de Platón. De hecho, sus autores han mencionado que se inspiraron en este mito o en este cuento, en esta historia, esta alegoría que Platón narra en la República para crear estas historias. Entonces, por favor, hagan su resumen de este video que acabo de explicar, los elementos importantes de la filosofía de Platón, qué es el mito de la caverna, sus interpretaciones, y sobre la actividad de las películas, ahí están en el documento que les voy a subir para que ustedes puedan elegir entre una u otra. La primera, la de The Truman Show, o el show de Truman, me consta que está en Netflix actualmente. Y la otra, la de Matrix, me consta que está en Amazon Prime actualmente. No tienen que verla en ninguno de esos dos servicios, no. Si los tienen, pues qué bueno, y si no, pues ya saben que, como les digo en el texto que les voy a subir, en internet, si uno es creativo y astuto, puede ver lo que quiera sin ningún problema. Entonces se los dejo a su capacidad, a su interés y a su inteligencia a la hora de resolver estos problemas tan actuales. Muchas gracias por su atención, espero sus trabajos, espero su entusiasmo y espero verdaderamente que hagamos una buena labor de profesor y alumno. Les deseo mucha suerte, estudien mucho, lean mucho y pónganse vivos con este que es su penúltimo semestre en esta escuela. Les deseo lo mejor y pronto estaremos viéndonos en la siguiente cápsula o en el siguiente video para la siguiente semana. Ya veré si programamos sesión de Meet, yo se los estaré indicando. Muchas gracias.